Soy Ignacio Escolar, director del diario.es, consejero delegado del diario.es y fundador del diario.es. Y ahora, este año, ustedes van a crecer. ¿Cuáles son más o menos las metas en términos de crecimiento, en términos de la redacción y de ingresos y todo eso? Este año 2014 nosotros hemos cerrado la cuenta de resultados con 1,8 millones de euros de ingresos, de los cuales aproximadamente la tercera parte son los suscriptores y el resto es publicidad, y con 1,5 millones de euros de gastos, de los cuales el 80 y tantos % es redacción y colaboradores. Es decir, nos han quedado un beneficio antes de impuestos de 295.000 euros, 300.000 euros. Los vamos a reinvertir íntegramente en mejorar las condiciones de la redacción, subir los salarios, contratar más periodistas. Hemos contratado hace escasas horas, hoy mismo, una nueva redacción. Vamos a mudarnos a una nueva oficina porque no cabemos en la oficina actual. Ahora mismo en el diario.es en Madrid trabajan casi 40 personas, más luego otras 60 en todas las ediciones autonómicas que tenemos, que son redacciones asociadas a nosotros como proyectos semi-independientes. Y nuestro objetivo es primero poner en marcha una sección de internacional, que hasta ahora no tenemos, con corresponsales internacionales, muy enfocada en Latinoamérica. Y segundo, poner en marcha un apartado de televisión. Vamos a hacer un plató de televisión en la nueva redacción para hacer contenidos de televisión, de vídeo. ¿Y qué es el secreto de su éxito financiero? Para nosotros, y me imagino que cada uno tiene su receta, para nosotros ha sido acertar con la dimensión del medio. Es muy importante empezar con un proyecto muy ajustado en costes y a medida que consigues empatar los números, reinvertir y ser muy flexible. Pero es muy sencillo crecer un diario y aumentar sus costes, contratar más periodistas, pagarles mejor, pero es muy difícil hacer el camino inverso. Nosotros, la clave de nuestro éxito, una de ellas ha sido que dimensionamos el periódico, el diario.es, de forma muy austera. Y eso nos ha permitido ir creciendo a medida que lo hacían nuestros ingresos. El otro secreto ha sido los socios, los suscriptores del diario.es. Nosotros, gran parte de los ingresos, la diferencia que nos permite estar en beneficios en vez de en pérdidas, es que tenemos ya más de 10.000 socios, 10.800 socios, que pagan 60 euros al año. Y esos socios son los que nos han dado, junto con esa austeridad, el éxito de conseguir pasar el break-even en muy pocos meses después del lanzamiento. ¿Cómo ustedes han conseguido que 10.800 socios pagan 60 euros al año? Es una mezcla entre apoyo como el que tienes con una ONG, o sea, es como ser socio de Greenpeace, y al mismo tiempo un servicio. Yo creo que es un 80% ser socio de Greenpeace y otro 20% ser suscriptor de un periódico, ¿no? Los socios tienen varias ventajas. Tienen, por un lado, el adelanto para socios, que es un pequeño muro de pago, es decir, hay algunas noticias que solo pueden leer los socios durante unas horas. Tienen también que ven la página sin publicidad, lo cual es un servicio muy valorado por nuestros lectores. Les damos también una revista en papel monográfica cada 3 meses. Hacemos un producto en papel monográfico de un tema concreto cada 3 meses. Les damos también sorteos de entradas de teatro, de cine, un club de lector, encuentro con la redacción, muchos otros servicios. Pero lo fundamental, aparte de todas esas cosas que son servicios, es el mensaje de que gracias a ellos somos independientes. Lo que más valoran los socios es que saben que el primer cliente del diario.es son ellos. No hay ningún anunciante por separado que sume tanto como todos nuestros socios juntos, con lo cual eso nos blinda, nos blinda frente a las presiones de los anunciantes. Y al comienzo hubo una inversión, ¿y cuánto Sí. hubo la inversión inicial? En total, la empresa inicial estaba valorada en 1 millón de euros, de los que 400.000 eran cash y el resto eran aportaciones de otro tipo, tecnológicas, de marca, de trabajos previos. Y en realidad fue muy ajustada. Nuestro primer plan era, al cabo de un año, hacer una segunda ronda de inversores, pero no fue necesaria gracias a que acertamos mucho con los costes y conseguimos ser capaces de entrar muy pronto en números negros. Pero yo creo que si lo hiciese otra vez me haría falta incluso menos inversión de la que tenía. Entonces, ¿tu proyecto es un negocio? No, no lo es. Yo no creo que lo sea. Lo que sí que creo es que tiene que ser rentable. Para nosotros no es un negocio, no lo hacemos para ganar dinero, no es una inversión financiera, pero sí que es
algo que tiene que permitir pagar sueldos para que la gente viva de eso. Yo creo, no en el periodismo como negocio, creo en el periodismo como servicio público, pero sí creo que para ese servicio público es necesario que haya periodistas que puedan dedicarse a jornada completa al periodismo, y para eso tienen que pagar las facturas, tienen que comer, tienen que tener un techo donde dormir, tienen que tener ropa, y eso se paga con dinero. Pero creo que lo fundamental es saber cuáles son tus ingresos también. Yo creo que es donde suelen fallar el 90% de los proyectos periodísticos. En pensar solamente en el producto periodístico, que por supuesto hay que pensarle muchísimo, hay que pensar muchísimo en eso, y no pensar en cuál es tu modelo de negocio y de dónde vienen tus fuentes de financiación y cómo te van a permitir crecer. Hay muchísimos proyectos periodísticos que funcionan solo con el voluntariado y no piensan nada en que el voluntariado dura un año, año y medio, pero no puede durar eternamente. Para nosotros una de las claves del diario.es es que teníamos muy claro que si no conseguíamos ser un medio económicamente solvente, capaz de pagar sueldos, capaz de contratar periodistas, capaz de enviarlos a hacer coberturas internacionales, no iba a durar, porque el voluntariado se agota. El diario tiene un sesgo político particular, ¿no? Sí, el diario.es es un medio abiertamente progresista, no lo esconde, es un medio que atiende a lectores de izquierda, centroizquierda, con una ideología, es prensa ideológica, claro, igual que la es la de papel. Pero ¿cómo se cuadra eso con periodismo independiente? Una cosa es el periodismo que tiene unos valores, mi periódico tiene valores, defiende la igualdad, defiende los derechos humanos, defiende la democracia, defiende la justicia, defiende la transparencia, y otra cosa es ser prensa de partido. Nosotros no somos prensa de partido, no somos prensa de ningún partido, pero sí somos una prensa comprometida, y es compatible.